Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este segundo módulo de esta unidad sobre apariencia y esencia del fenómeno jurídico moderno. Como recordarán, estuvimos viendo en el módulo pasado precisamente este juego que se hacía entre la apariencia que tiene el derecho moderno, ¿no? Y la esencia que considera la teoría crítica que tiene realmente, ¿no? Cuáles son los objetivos que se encuentran debajo de la producción normativa y que hacen, entre otras cuestiones, que esta producción normativa se encuentre concentrada en pocas manos. Veían ustedes al principio de este módulo un video o unos videos sobre un tema evidentemente económico, que es la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. ¿Y por qué es importante analizar estos dos conceptos que son de inicio aristotélicos y que fueron modificados posteriormente por Carlos Marx, por Adam Smith, por David Ricardo? No, en principio es porque, como ustedes saben, la teoría crítica en términos generales, la teoría crítica social, tiene como objetivo esto que hemos hablado ya en varias clases, tiene que ver con esta necesidad de entender el fenómeno social, entender los signos de los tiempos, entender la realidad social con un objetivo, con un propósito, es decir, un propósito que va más allá de simplemente describir la realidad. La idea es transformar esa realidad con el objetivo de emancipar al ser humano, ¿no? Y como ustedes saben, la teoría crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, que es como el punto de partida, pues surge desde una visión, valga la redundancia, crítica al modelo o al sistema social que se está implementando a partir de la industrialización y de la modernización, o de la racionalización, como llamaban también algunos. Y este es un modelo netamente económico. Por eso, gran parte de la teoría crítica surge o comienza a caminar, se empieza a desarrollar a partir de traer criterios y de traer conceptos propios de la economía política, de la economía política crítica, para con eso intentar entender un fenómeno social en específico, es decir, una teoría crítica en el ámbito de la psicología o una teoría crítica en el ámbito de la antropología, por ejemplo, tendría que traer a la palestra de los conceptos que sean propios del ámbito económico, porque es desde ahí, desde donde surge la principal crítica. Y esto pasa también con este fenómeno social que conocemos como fenómeno jurídico. Por eso la teoría crítica del derecho, como pongo aquí en el recuadro, comienza en el mismo punto en el que comienza la teoría económica crítica y la teoría social crítica, con la diferencia y la comprensión de estos dos conceptos propios de la economía, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio. Aquí tenemos que entender también a la economía no solamente como un área que se dedica a analizar eh, la ganancia, el interés la circulación de capital, sino también a la economía como un mecanismo de acción social. Es decir, la economía se ha convertido, a partir de esta racionalización social de la que hablamos en el curso de sociología, en el motor de la acción social. Nos movemos, interactuamos, convivimos a partir de criterios económicos, ¿no? Y esos criterios económicos se fundamentan mucho en esa distinción de valor de uso y valor de cambio, ¿no? El primero que hizo esta distinción, como ya lo comenté hace unos minutos, fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue el primero que reconoció la diferencia entre estos dos valores. ¿Y qué es lo que decía Aristóteles? Pues bueno, como lo pongo aquí en su libro de La Política, dice lo siguiente: de todo objeto de posesión hay un uso doble, y uno y otro son inherentes al objeto, aunque no de la misma manera le son inherentes, sino que uno es propio de la cosa, es decir, natural, y el otro no es propio de la cosa, es decir, es no natural. Del calzado, por ejemplo, podemos servirnos para calzarnos y podemos servirnos también como un artículo de cambio. Es decir, lo que nos está diciendo Aristóteles de una u otra manera es que una cosa, un objeto, puede tener dos tipos de valores distintos. El valor de uso se hace una referencia, como ya lo vieron en el video, a la capacidad que tiene esta cosa de satisfacer una necesidad, y en ese acto de satisfacción cobra un valor de uso, porque le estoy dando un valor utilitario o lo estoy utilizando, pero también tiene un valor de cambio, ¿no? La posibilidad de intercambiarlo por otro valor. Y es esta segunda dimensión
la que es muy importante o relevante para la teoría crítica en general y en particular el día de hoy lo que vamos a ver para la teoría crítica del derecho, ¿vale? De esta forma, como lo plantea Aristóteles, después Marx lo va a ir modificando, de esta forma Aristóteles distingue lo natural, sería el valor de uso, de lo no natural, es decir, considera que esta cuestión, este acto social de intercambiar el producto o de intercambiar una cosa, no es el objetivo natural de la cosa. El objetivo o el propósito natural de la cosa es satisfacer una necesidad, ¿no? Ya después vendrá Marx a decirnos que esa necesidad puede ser real, puede ser imaginaria, puede ser construida, etcétera, etcétera. Pero en principio lo que está viendo Aristóteles es que lo que le es propio a la cosa es ser usada, no ser intercambiada, ¿vale? Esto es importante porque luego hacemos una crítica a la economía, eh, o más bien la crítica que hizo Marx a la economía la planteamos un poco como algo que se ha satanizado, cuando ya ¿no? Estaba muy bien construida esa misma crítica por Aristóteles, ¿no? Lo cual nos haría pensar que el modelo cultural occidental de inicio no era un modelo que fuera propicio a un intercambio agresivo de mercancías como el que tenemos hoy. Habría que pensar, ¿no? Y esto lo pongo nada más entre paréntesis, habría que meditar qué tanto el modelo económico que tenemos hoy lo podemos llamar realmente un modelo occidental, cuando quizá las bases de la cultura occidental, como es precisamente la cultura griega, no consideraban como natural el intercambio de mercancías. Dice Aristóteles, sigo con Aristóteles, ambos, el valor de uso y el valor de cambio, son usos del calzado o son usos que se le pueden dar al calzado, pues incluso el que lo cambia por moneda está usando el calzado, pero lo usa con un uso que no le es propio, pues un calzado en principio no es un artículo de cambio. No, esto aquí pues tendríamos que también, y es lo que hace Aristóteles, tendríamos que pensarlo frente a la función que tiene el zapatero, ¿vale? Por lo tanto, dice, la función del zapatero en principio es no natural, pues Aristóteles considera el intercambio como algo fuera de lo natural. Es decir, Aristóteles en esta idea de el ser político o el son politikon, como se conoce, tiene que ver con la posibilidad o la capacidad que tienen las personas de participar y de transformar su realidad. Eso es el poder que tenemos, ¿no? Yo les decía en el módulo pasado, hemos limitado mucho nuestro poder, ¿no? O nuestro poder de participar en nuestro entorno, en nuestra realidad, a simplemente a votar, ¿no? Si yo voy a votar cada 6 años en las votaciones federales o en las votaciones estatales, yo con eso, ahí se agota mi participación, se agota mi poder. Este es uno de las críticas que se le hace al derecho moderno, ¿no? Es decir, lo que veíamos en el módulo pasado, la toma de decisiones se encuentra muy concentrada. Yo simplemente soy útil en la medida en la que tengo un voto. Si yo no puedo votar, entonces dejo de ser interesante y dejo de ser útil para esta estructura o este sistema. Por eso las personas que se encuentran fuera de esa utilidad no son particularmente atractivos para los que ejercen el poder. Pensemos en niñas, niños y adolescentes, ¿no? No encontramos tantas políticas dirigidas a ellos. Pensemos en personas privadas de su libertad, pensemos en migrantes, es decir, todas estas personas que no tienen la posibilidad siquiera de participar, aunque sea con un voto, están alejadas del ámbito decisorio, es decir, no se les reconoce este ser político. Aristóteles establece esta idea de que el ser humano es un ser político y por lo tanto es un ser con esta capacidad, con este poder, ¿no? De determinar su propio desarrollo. Pero para esto, para ser un ser político, lo que tenemos que tener, más allá de conceptos de libertad, está el concepto de autonomía. Es muy importante el concepto de autonomía. Pensemos simplemente trayendo este concepto de autonomía al concepto o al sistema actual de distribución de poder. Si regresamos al tema del voto, ¿no? Yo hoy puedo manifestar mi poder, ¿no? Mi ser político a partir del voto, pero para que este voto sea válido, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tiene que tener ese voto? ¿Tiene que ser secreto?
Tiene que ser libre, ¿no? Vamos a pensar un poco en ese concepto de libre. ¿Qué es lo que hace que mi voto sea libre? Que nadie me pueda obligar o coaccionar, ¿no? Que no tenga yo condiciones que me orillen a vender este último residuo o resabio de poder que tengo. Entonces, si yo vivo en una comunidad donde el acceso a la salud eh, digno es privado, el acceso a la educación digna es privado, donde la alimentación digna es orgánica y solamente la pueden comprar cierto tipo de personas, donde el acceso a la justicia pues realmente no está al alcance de la mano de todas las personas. Es decir, en una sociedad donde yo tengo muchas carencias, donde no tengo vivienda y entonces el candidato me ofrece una vivienda digna, donde no tengo salud y entonces la candidata o el candidato me ofrecen mejorar las condiciones de salud, ¿qué tanto estoy no solamente afectando la libertad del voto? Es decir, aquí hablaríamos de una especie como de sospecha. Podemos sospechar que una sociedad donde los derechos no se encuentran garantizados, puede haber eh, eh, esta falta de libertad al momento de votar. Pero de ahí podemos dar el salto precisamente a la construcción de autonomía. Si yo soy autónomo, es decir, si no requiero a nadie para yo poder, para poder subsistir, ¿no? Es decir, si tengo esto cubierto de manera autónoma, entonces me convierto en un ser político integral, ¿vale? Yo creo que incluso peligroso para las estructuras actuales, ¿no? Y me parece que por ahí va un poco la idea que tiene Aristóteles, ¿no? Es decir, el zapatero es un no natural, cumple una función no natural. ¿Por qué? Porque atenta contra la autonomía de la persona. Una persona autónoma tiene la capacidad, debe de tener la capacidad de conseguir, ¿no? Su propio, o de confeccionar su propia ropa, su propio vestido, su propio alimento, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un modelo social muy distinto, ¿vale? En el que yo tengo, por ejemplo, mi huerta, ¿no? Y entonces yo soy autónomo alimentariamente, donde tengo la posibilidad de producir ciertos textiles y entonces soy autónomo en términos, un poco como lo hacía Gandhi. Recuerden que Gandhi retoma mucho esta idea, ¿no? Hace una crítica feroz a la economía y considera que la economía precisamente es el punto de partida de la violencia. Entonces, ¿cómo combatir la violencia con la no violencia? ¿No? La cultura de paz, al menos desde el ámbito teórico contemporáneo, pues punto de partida es Gandhi. Y Gandhi, que era lo que decía, hay que ser autónomos. Por eso Gandhi se hacía su propia ropa, conseguía su propio alimento. No sé, si somos autónomos, somos de nuevo seres políticos, ¿no? Esa es un poco la idea que está detrás de este valor de uso y valor de cambio que nos plantea Aristóteles. Por lo tanto, dice Aristóteles, no es ético y es contrario a la polis, es contrario a la comunidad, el intercambio. Fíjense qué interesante posición, ¿no? Tiene Aristóteles. Es decir, el intercambio de mercancías no solamente carece de un estándar ético, entendiendo a la ética no solamente como una herramienta que nos determina lo que es bueno y lo que es malo, sino principalmente como una herramienta que nos permite encontrar cuál es el mejor camino para desarrollarnos como comunidad. Esa es la ética. La ética la hemos constreñido, la hemos limitado mucho a un tema de bondad y maldad. Sí, por supuesto que está relacionada la bondad y la maldad con la ética, pero la fortaleza social de la ética reside en que la ética nos permite encontrar cuál es la mejor vía para desarrollarnos socialmente. Y entonces dice Aristóteles, la mejor vía no es la de intercambiar mercancías, sino es la de la autonomía, ¿no? Y por lo tanto es contrario a la comunidad, porque una vez que metemos este modelo de interacción social, que sería el modelo de interacción económica, este intercambio puede generar un afán de lucro. Y el afán de lucro hace presa a una comunidad de todo tipo de calamidades. Al estudio precisamente de este afán de lucro, Aristóteles le llama crematística. Bueno, y entonces aquí les planteo yo una pequeña matriz, ¿no? Por un lado, ¿cómo lo ve Aristóteles? Dice, el valor de uso es un valor natural de la cosa, de la res, mientras que el valor de cambio es una propiedad no natural, ¿no? El fundamento para establecer esto es la polis y es la ética. De hecho, el valor de uso, darle un uso natural a las cosas, es el fundamento ético de la comunidad. Se van dando cuenta cómo desde aquí ya está relacionada la interacción social con la manera en la que consumimos cosas, ¿no? Y el derecho
no es, ya me estoy aquí adelantando un poco, estoy haciendo un poco de spoiler, y el derecho no es otra cosa, según la teoría crítica, que un mecanismo para regular esta interacción social, y si la interacción social es una interacción basada en el intercambio de mercancías, entonces el derecho se supedita a ese modelo de intercambio de mercancías y tiene que establecer un cuerpo normativo dirigido a regular eso, ¿vale? Muchos años después llega Marx. Marx retoma esta idea de Aristóteles, ¿no? Que además había sido después analizada, por supuesto, durante el medioevo, principalmente por San Agustín y por Santo Tomás de Aquino. La retoma Marx, solo que le hace un pequeño cambio, ¿no? Recuerden que Marx en principio estudia derecho, es abogado, y está viendo precisamente esto que yo le estoy comentando, cómo el derecho está eh, generando un cuerpo normativo dirigido a regular, no tanto a controlar, sino a regular ese tipo de interacciones, ¿no? Es decir, Marx vive ya en esta sociedad liberal en la que el Estado no tiene que regular, que no tiene, perdón, que controlar el intercambio, sino solamente tiene que regularlo. Este es el modelo liberal, o que hoy conocemos como modelo neoliberal. Y entonces dice, todas las cosas tienen un valor de uso, pero también tienen un valor de cambio, igual que lo decía Aristóteles. Sin embargo, si bien el valor de uso es el uso natural, o es cuando dice uso natural, Marx entiende que este producto, esta mercancía, esta cosa, perdón, tiene la capacidad de satisfacer una necesidad, como por ejemplo pueden ser mis gafas, ¿no? Mis gafas tienen un valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso? Que yo pueda ver. Ese es el uso que se le da a una gafa. Pero tiene un valor de cambio. Yo esta gafa la puedo intercambiar por otra mercancía que tenga el mismo valor. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? Este intercambio o este valor de cambio que tiene este producto no es que no sea natural, es la capacidad social que tiene un producto, ¿no? Es decir, este producto tiene una capacidad de generar una interacción social. Esa interacción social no es que se base en la compraventa de productos, la interacción social se basa en la circulación de mercancías. Es la circulación de mercancías la que genera mayor interacción social en las sociedades racionales y las sociedades industrializadas, según Marx. Y ese es el punto que retoma la teoría crítica para entender cómo el derecho regula la interacción social. Si la interacción social tiene una base prioritaria económica, entonces el derecho se supedita a la economía. Es el fundamento de la teoría económica y de la teoría del derecho de Marx. Estos dos elementos, valor de uso y valor de cambio, de hecho a su gran obra, El Capital, el tomo 1 del Capital, se dedica en gran parte de su contenido a analizar los tipos de valor, ¿no? En particular, el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Marx? Y con esto voy a pausar esta primera parte del video. Dice, el mundo está lleno de mercancías, ¿no? Es decir, hemos ido generando cada vez más productos y esto es debido a esta industrialización que inició en el siglo XVIII y que ha explotado en el siglo XIX. Evidentemente, yo creo que Marx nunca se imaginó la explotación tan fuerte de productos y de mercancías que íbamos a tener en el siglo XXI, ¿no? En el que tenemos una movilidad de mercancías por todo el mundo, ¿no? Es decir, hemos construido un modelo jurídico, de hecho, en el que las mercancías pueden andar libres por el mundo, pero no las personas. Es decir, tenemos tratados de libre comercio que permiten la libertad de movilidad de mercancías, pero las personas necesitamos visas para poder trasladarnos, ¿vale? Bueno, entonces, por un lado, el mundo está lleno de mercancías y todas estas mercancías, absolutamente todas, tienen ambos valores, ¿vale? Hay que decir también aquí una cosa, es cuando Marx habla de mercancía, está pensando en mercancías en el sentido amplio de la palabra, es decir, en mercancías tangibles y en mercancías intangibles. Una mercancía tangible puede ser esta gafa, una mercancía intangible es la persona que diseñó este modelo de gafas. Este modelo de gafas, es decir, la idea, también es una mercancía que yo puedo intercambiar, ¿vale? Esa idea también tiene un valor de uso y también tiene un valor de cambio. Bueno. El valor de uso, dice Marx, es la capacidad de una mercancía para satisfacer una necesidad, ¿ok? Esa necesidad puede ser natural, ¿vale? Puede ser cultural, puede ser real o puede ser imaginaria.
un acercamiento crítico, ¿no? Desde el área de la economía política, pues sería, por ejemplo, de construir nuestras necesidades y ver cuántas de nuestras necesidades son reales, por ejemplo, y cuántas son imaginarias, ¿no? Una persona muy crítica quizá diría que la mayor parte de las eh, necesidades que hoy en día intentamos satisfacer son imaginarias, pero aquí, claro, ¿qué tipo de personas? Las personas que están en situación de calle o las personas que viven en condición de pobreza, quizá uno podría decir, esos colectivos están intentando satisfacer necesidades reales. Las personas que tenemos necesidades imaginarias son aquellas, una vez más, que vivimos en una burguesía. Y entonces volvemos a hablar de estos modelos de exclusión, ¿vale? A diferencia del valor de uso, el valor de cambio es la relación que existe entre una mercancía y otra. Hay una relación entre una mercancía y otra. Por ejemplo, yo puedo tener una relación entre, una vez más, entre estas gafas y entre esta botella de plástico que tiene ciertas características, ¿no? Específicas. En ambas hay un valor de uso y en ambas hay un valor de cambio. El tema es, estas dos mercancías son equivalentes entre ellas, es decir, las puedo intercambiar. Si las intercambio, el intercambio sería justo. Cuando metemos el concepto de justicia, inmediatamente esto nos suena a un modelo de derecho ajeno al derecho moderno, porque la justicia, una vez más, como nos decía Kelsen, la justicia no es un concepto propio del derecho, sino más bien es propio de la moral. Sin embargo, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de intercambio, inmediatamente nos viene la palabra, ¿no? Tenemos que hacer un intercambio justo. ¿Qué implica hacer ese intercambio justo? Cuando empezamos a pensar en esto, entonces, señoras y señores, estamos empezando a construir teoría crítica. Si empezamos a hacer este análisis de justicia o este análisis ético del intercambio de mercancías, ya no estamos metiendo en camisa, ¿no? O en las arenas de la teoría crítica, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco del intercambio. Por esta última dimensión, dice Marx, por esta última dimensión del valor de cambio, cierta magnitud de una mercancía se intercambia por cierta magnitud de otra mercancía. Pero una vez más, ¿cómo hacemos que estas dos mercancías, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es la magnitud de esta y cuál es la magnitud de esta? Entonces Marx nos resuelve esto de una manera muy interesante, pero esto lo vamos a ver en el próximo video, para que no se haga este muy largo y no sea difícil que lo puedan visualizar.